Grabar. Hola, mucho gusto a todos. Soy Ale y el día de hoy presentaremos un libro que nos pareció bastante interesante, La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. En el que descubriremos cómo eran los procesos fúnebres que han tenido las distintas religiones a lo largo de la historia, cómo llevaban el duelo, qué pasaba con los difuntos y demás detalles que abordaremos durante este video. Para comenzar, nos adentraremos un poco en el tema de la muerte, que sabemos que no es ajena a ningún ser vivo. Les compartiremos algunas experiencias que hemos tenido, enfocándonos principalmente en cómo vivimos el duelo y muerte en México. Y algo que no nos podría faltar es el Día de Muertos, ya que no podemos hablar de muerte en México sin hacerle mención. Con este primer relato, me gustaría preguntarles quién ha perdido a un abuelo. La mayoría lo ha hecho, y el dolor y proceso que sufre cada quien es distinto. En mi caso, tuve un bloqueo emocional desde que recibí la noticia, en el que yo estaba físicamente presente en cada paso, pero realmente no procesaba lo que estaba pasando. Mi abuela era maestra y muy querida por todos, por lo que en su velorio había una gran cantidad de personas de todas las edades a las que jamás había visto. Tiempo después me enteré que eran todas sus generaciones de alumnos. Y es en este punto que me gustaría abordar la culpa, que quizá muchos sentimos al pensar no pasé el suficiente tiempo con X cuando aún tenía vida. Y es por eso que nos esforzamos tanto en conservar vivos sus recuerdos y darle una ofrenda digna, respetando esas tradiciones que nos transmitieron desde su hogar, en este caso, Charo, Michoacán. Ok, hola, yo soy Ren y les voy a compartir también un poco de mi experiencia. Yo hace aproximadamente 5 años perdí a un tiro muy querido en un accidente de carro y fue mi primer acercamiento con la muerte y la pérdida, en el cual es un proceso muy fuerte, pero a la vez estuve acompañada de mucha gente y pude tener la gran honra de conocer más la cultura de Mecameca, en el cual se acostumbra a que al momento de que fallece la persona se hace una misa de cuerpo presente, en el cual le dan la despedida, le dan el pésame a la familia y en él tienen que ponerle unos guaraches hechos con cartón porque se acostumbra que el alma vaya caminando y al momento de que pase al más allá tiene que. Muy bien, yo les voy a hablar sobre lo que es Aguacatitlán de los Reyes Magos. Primero, quiero que recuerden un poquito de lo que ustedes viven en el Día de Muertos en la Ciudad de México. Posiblemente ustedes se han disfrazado y han ido a pedir calaverita. Bueno, aquí en mi pueblo no es así. Lo que hacemos en mi pueblo es que un día antes del 31 vamos al pueblo de Teloloapan. Compramos lo que es una cera, flores y pan para las ofrendas nuevas. El calendario de nuestra tradición es preciso. El 31 de octubre se dedica a las ofrendas para los niños, mientras que el 1 de noviembre es el turno de los adultos. Sin embargo, hay una distinción especial, la cual es la ofrenda nueva. Este ritual se realiza exclusivamente para los difuntos nuevos, aquellos que cumplen su primer año de partida, marcando un momento de profundo respeto y memoria. Durante estos 2 días, la comunidad se dedica a bajar o subir, como decimos coloquialmente, para visitar las casas y ofrendar. El ritual es sagrado. Entregamos una cera, que la vemos como la luz para el guía del difunto, pan, alimento para su alma y flores, un consuelo para el corazón de la familia. Al llegar, el representante de mi familia se acerca con respeto, entrega estas tres cosas. Menciona nuestro apellido, ofrece el pésame y brinda un abrazo sincero. Tras la caminata nos dejan sentarnos alrededor de la ofrenda nueva
y nos podemos poner a charlar, podemos hablar de lo que era el difunto antes y una vez que nos dejan pasar a lo que viene siendo el patio, nos dan de comer. Aquí lo que más me gusta de estas comidas son las albóndigas, las carnitas y la barbacoa. Es una tradición muy linda ya que cada vez que te dan una comida y no te la puedes acabar, te dan un traste para que te lo puedas llevar. También te dan varias tortillas de mano, las cuales son muy riquísimas a decir verdad. Y pues para acompañar, obviamente nunca falta un agua de horchata, un agua de Jamaica, el refresco o posiblemente algún mezcal o pues un aguardiente. Al caer la noche, llega mi momento favorito realmente, que es visitar las casas de los demás difuntos. Aquí puedes ir y te van a dar lo que es chocolate caliente y un pancito para acompañar. De esto, el día siguiente, después del 31 y el primero, vamos al panteón. Como pueden ver, se arregla con flores de cempasúchil, ponemos música, una que otra banda. Y una tradición que tenemos en la familia es que saliendo compramos pan con nieve, la cual nos tenemos que ir comiendo del panteón a nuestra casa. En mi familia, la primera vez que vi a una persona en su ataúd fue a mi abuelito. Yo tenía 5 años y la verdad yo no sabía por qué estaba ahí. Yo solo sabía que el que estaba dentro de esa caja era mi abuelito y que me iba a hacer mucha falta. Y yo no sabía por qué se había ido y me había dejado aquí. En mi familia pasamos su duelo, mm, ahí haciéndole rosario, haciéndole su novenario y llevándole flores al panteón. Después de los 9 días, levantamos su cruz. La verdad, para mí ha sido aún complicado asimilar que ya no está. Al igual que uno de mis tíos que falleció en la pandemia. Y por situaciones de su familia lo cremaron, aunque mi tío no quería ser cremado. La última situación que viví fue en el 2022 cuando 15 días antes de mis 15 años, mi prima falleció en un accidente de moto. Así que el día de mi fiesta, mi tío no me pudo acompañar. La verdad, eh, estos mm, recuerdos con ellos siempre los tengo conmigo, aunque ellos ya no estén presentes. Muchos dicen que el duelo se olvida o hay que olvidarlo para que ya no nos duela. La verdad es que no, no se olvida, solo podemos seguir viviendo tranquilamente cuando lo podamos asimilar. Después de estos bellos relatos en donde encontramos una conexión que nosotros tenemos con nuestros seres queridos y con las distintas religiones, pasaremos a las grandes religiones extintas, nuestra primera parte. Comenzaremos con la muerte en Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, donde estaban los sumerios, acadios y babilonios, la muerte no era vista como una transición a una vida mejor, sino como un destino sombrío e inevitable que definía la condición humana frente a los dioses. Ahora, la búsqueda infructuosa de la inmortalidad. Aquí, esto es un pequeño paréntesis, es de que ¿sabían que el BL o Boys Love fue inventado por los sumerios? Sí, lo sé, se escucha extraño, pero esta es la historia que quedó registrada en los escritos más antiguos que se conocen. Resulta que como toda buena civilización, los sumerios tenían sus mitos, sus dioses, sus héroes, y el más importante o el que más resalta de todas las historias es Gilgamesh.
y de hecho de ahí proviene la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más universales de la literatura. Se nos cuenta la historia de este hombre semidios súper fuerte e invencible que al principio era un tirano con su pueblo, pero con el tiempo terminó en búsqueda del camino de la inmortalidad. Resulta que Gilgamesh era el rey de Uruk y al ser hijo de una diosa en proporción corporal era muchísimo más grande que el humano normal y debido a su increíble fuerza fue un tirano con su pueblo. Al ver la desesperación del pueblo, el dios Anu decidió ponerle un tate quieto a Gilgamesh y le encarga a la diosa Arururu, que es diosa de la creación y de la fertilidad, que crea a un ser que sea capaz de hacerle frente a Gilgamesh. Y es cuando nace Enkidu. Gilgamesh y Enkidu terminan teniendo una pelea cuerpo a cuerpo tan fuerte que terminó provocando un terremoto. Y como estaban tan iguales en la fuerza, al final quedaron en un empate. Y para terminar oficialmente la pelea, y aceptar esto, se dieron un beso de compas. La epopeya de Gilgamesh cuenta las aventuras y los viajes que hacen los dos juntos por el mundo, enfrentando diversos monstruos y dioses, pero en cierto punto se narra cómo Enkidu viaja a lo que podemos entender como el inframundo, para traer ciertas cosas de Gilgamesh. A todo esto, pues la misión falló y entonces Gilgamesh va a salvar a Enkidu. Siguen sus aventuras hasta que en un enfrentamiento Enkidu pierde la vida y Gilgamesh quedó completamente destrozado por su muerte y se negó a que muriera. Volvió al inframundo para intentar recuperarlo, pero Gilgamesh no lo logra. Se dice que el funeral de Enkidu fue excesivamente grande, que era tanto el duelo que estaba sintiendo Gilgamesh, que ordenó a las montañas, a los animales, a toda la naturaleza que tenía, que también guardaran silencio en su luto. La muerte de Enkidu hace que Gilgamesh tome conciencia de su propia mortalidad y emprenda un viaje para encontrar el secreto de la vida eterna. Al final, Gilgamesh no lo logra. El mensaje de esto es claro. Los dioses reservaron la vida eterna para sí mismos y dieron la muerte como destino a la humanidad. La única inmortalidad posible es la fama a través de las grandes obras y el recuerdo de la comunidad. Ahora, el inframundo del que no se vuelve. El concepto del más allá en Mesopotamia era profundamente pesimista y se conocía como Kurk, Irkaya o simplemente la tierra sin retorno. Su atmósfera se describía como un lugar oscuro, polvoriento y silencioso, situado debajo de la tierra. Los muertos se alimentaban de polvo y arcilla y vestían con plumas como aves. No tenían un juicio moral, a diferencia de Egipto, que en un momento lo vamos a ver. En el inframundo mesopotámico no había un juicio basado en el comportamiento ético en la vida. Tanto rey como esclavo terminaban en el mismo lugar sombrío. Su estructura estaba regido por la diosa Erishkigal y su esposo Nergal y protegido por 7 puertas que el difunto debía cruzar, dejando una prenda en cada una hasta quedar completamente desnudo y despojado de su identidad terrenal. El cuidado de los difuntos y su sentido social. A pesar de la visión sombría del inframundo, el trato a los muertos era una obligación social y familiar rigurosa. El espíritu se creía que el ser humano dejaba una sombra o espíritu llamado Hilding. Para que este espíritu no sufriera hambre o sed, en el inframundo los parientes debían realizar el rito de Kispu. El ritual Kispu consistía en ofrendas periódicas de comida y agua. Si una familia olvidaba estas ofrendas, el Girin podía volverse un espíritu errante y maligno que causaba enfermedades o desgracias a los vivos. La función de la descendencia explica el por qué tener hijos es vital. La función principal del hijo mayor era asegurar la continuidad de estos ritos funerarios para mantener la paz de sus ancestros. Y los entierros generalmente se realizaban debajo de las casas, para mantener el contacto simbólico y la cercanía con los difuntos, integrándolos en la vida cotidiana del hogar. La muerte en Egipto. En Egipto el funeral era un proceso técnico y ritual sumamente complejo destinado a preservar la integridad del difunto. El cuerpo debía preservarse para que el Ka, fuerza vital, y el Ba, personalidad, pudieran reconocerlo y unirse en el Ak, ser de luz. El proceso estándar duraba unos 70 días en la Casa Hermosa. Esto tenía consecuencias socioeconómicas. La jerarquización, al principio la modificación y el acceso a la vida eterna eran privilegios excesivos del faraón y su familia. Con el tiempo, esto se democratizó hacia los nobles y finalmente a cualquiera que pudiera costearlo. Aquí comenzó la industria de la muerte. La construcción de tumbas y la fabricación de ajuares, amuletos y vasos canopos generaron una economía masiva que implementaba a arquitectos, artesanos, médicos y sacerdotes durante generaciones.
Aquí encontramos ya los textos de las pirámides. Son un conjunto de textos religiosos más antiguos del mundo, grabados en las paredes de las distintas pirámides desde finales de la dinastía 5. El destinatario eran exclusivamente del rey y en ocasiones de sus reinas. El objetivo de estas eran fórmulas mágicas para ayudar al soberano a ascender al cielo, unirse a los dioses y evitar peligros en el inframundo. Y la forma eran grabados directamente en piedras de las cámaras funerarias. Los textos en los sarcófagos surgieron durante el primer periodo intermedio y el Reino Medio, como una evolución de los textos anteriores. Su democratización ya no era exclusivamente del rey, ahora los nobles y altos funcionarios los escribían con el interior de sus sarcófagos de madera. Su contenido era incluir mapas del mundo de los muertos y fórmulas para que el alma no pasara hambre ni sed, reflejando temores más humanos y cotidianos. Por último, tenemos el Libro de los Muertos. Es el compendio más famoso utilizado principalmente durante el Reino Nuevo. Su formato era en papiro, que se depositaba junto a la momia. Su parte más crucial es el capítulo 125, que describe el pasaje del corazón frente a la pluma de Mat. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto entraba al paraíso de los campos de Iaru y tenía hechizos personalizados. Cada libro era diferente. La familia podía comprar versiones estándar o encargar versiones de lujo con ilustraciones detalladas. Al final, pues Mesopotamia nos enseña a valorar la vida presente porque es el único que tenemos, mientras que en Egipto nos enseñan a vivir con rectitud para alcanzar una eternidad gloriosa, perdón. Ambas perspectivas forjaron los cimientos de casi todas las creencias religiosas y filosóficas que vinieron después en Occidente. Y ahora yo les voy a hablar sobre la muerte en Grecia y en Roma. Bueno, para empezar, tenemos la visión inicial de Homero y Hesíodo. La concepción de la muerte no difiere mucho del pesimismo mesopotámico. No había una esperanza de salvación. Tras la muerte, se creía que el alma o la psique se convertía en una sombra vaga, una imagen sin conciencia ni influencia sobre los vivos. Pero después apareció la religión de los dioses griegos, entonces empezaron los primeros relatos sobre que Hades, que era el hermano de Zeus, tenía un hogar sombrío regido por Perséfone en el Tarot, que parece un lugar de castigo solo para quienes desafiaron directamente a los dioses, como Sificio o Tala. Pero no hay ningún juicio moral general sobre el resto. Al principio se creía que la cremación se interpretaba como una forma de destruir al cuerpo para liberar más rápidamente a la psique, pero después surgió una alternativa, los capos del Liceo. Aparece la idea sobre un lugar paradístico, pero inicialmente estaba reservado solamente para los héroes seleccionados por los dioses. En el siglo V antes de Cristo, esta visión se vuelve un poco más democrática, abriéndose a quienes cumplen normas morales y rituales específicos, no solo a guerreros. A través de los misterios que son y- ay, dionísticos, aparece una visión optimista similar a la egipcia. El conocimiento como la salvación, que era la obtención de conocimiento y rituales secretos que permitía al individuo alcanzar la gloria de la divinidad. Se enriquecen las imágenes de Hermes y Carote. Se introduce la idea de transmisión de las almas y la inmortalidad, el concepto que luego se retomaría como Platón. A continuación realizaremos un viaje en el tiempo entre los años 600 y 500 a.C., a la antigua Persia. Allí, en una sociedad de pastores que apenas estaba asentando, surge uno de los primeros fundadores de religiones de la historia, Zaratustra. Para entender su visión de la muerte, primero hay que entender su visión de la vida. El zoroastrismo no veía el mundo en tonos de grises, sino en un intenso blanco y negro. Existía un Dios supremo y creador del bien, Ahura Mazda, y un espíritu destructor lleno de muerte, Agra Mainus. Imagina que la vida es como un inmenso campo de batalla donde tú eres el soldado, y tu única arma es tu libertad de elegir. La magia o los rituales vacíos no importan. Lo que define tu destino tras la muerte es si elegiste hacer el bien o el mal con tus acciones diarias. Pero, ¿qué pasaba exactamente al morir? Los textos más antiguos, los gatas,
nos hablan del juicio individual inmediato en un lugar llamado el Puente Chimbat o el Puente del Retribuidor. Imagina que este puente es como un detector de mentiras físico. Si fuiste una buena persona, el puente se ensancha y cruzas fácilmente hacia el paraíso, un lugar de bienestar material absoluto, casi como la mejor versión de tu vida en la tierra. Pero si fuiste guiado por el mal, el puente se vuelve afilado como una navaja y caes al infierno, conocido como la mansión de la mentira, un lugar oscuro donde te sirven comida putrefacta. Y aquí viene la parte más importante, sus procesos fúnebres. Con el paso del tiempo, los sacerdotes zoroastristas desarrollaron un código llamado Bendidat Sadeh, enfocado en la pureza extrema. Para ellos, un cadáver era la máxima expresión de impureza, la victoria temporal del mal. Al mismo tiempo, la tierra, el fuego y el agua eran elementos puros, creados para Ahura Mazda. Piensa en esto como arrojar una batería de litio tóxica a un manantial de agua cristalina. Simplemente no se hace. Enterrar a un muerto contaminaba la tierra y quemarlo contaminaba el fuego sagrado. Las penas por hacer esto eran severísimas. Entonces, ¿qué hacían con los cuerpos? Construían dagmas, conocidas hoy como las Torres del Silencio. Eran plataformas elevadas donde el cadáver se dejaba expuesto a los elementos y a las aves de rapiña para que éstas devoraran la carne, dejando los huesos limpios sin contaminar la tierra. Quienes cargaban el cuerpo debían purificarse de forma extrema, lavándose con orina de toro, que era considerada purificante, y un perro, considerado un animal casi sagrado, debía mirar el cadáver para espantar a los demonios de la putrefacción. Era una forma de asegurar que la muerte no manchara la creación de Dios. Bueno, la muerte en las grandes culturas de América precolombiana, eh, en estas, en estas culturas, ellos tenían la idea de que no era un fin la muerte, sino un tránsito hacia distintos espacios determinados, en su mayoría por la forma en la que las personas morían. En la cultura azteca existían tres tipos de destinos. El primero era el Mictlán, en el cual era el lugar como de los muertos más comunes. Es un inframundo de 9 niveles, el cual está custodiado por Mictlantecutli, el cual es el señor de la muerte. El alma debía superar pruebas durante 4 años y en este mismo lugar les ayudaba un perro que es el famoso Xolescuincle. Este perro les ayudaba a poder cruzar o a que bueno, a que la estadía en este lugar fuera más amena. El segundo lugar es el Tlaloca. Este destino, en este destino están las personas las cuales morían por temas de agua, ya sea ahogados, rayos, hidropesia. Era un lugar de abundancia y verdor. En este destino reinaba el dios Tlaloc. El tercer lugar es Tonatiuh-Hichan, que es la Casa del Sol. En este lugar, el dios es el dios Tonatiuh. Este destino es el más glorioso, el cual era reservado para los guerreros muertos en combate y las mujeres que morían en el primer parto, con las cuales se consideraban guerreras. Tras 4 años, sus almas regresaban como colibríes o mariposas. En la cultura maya, la muerte era una etapa dentro de un ciclo eterno de renovación. En el Xibalbá, el cual se considera el lugar del miedo, eh, no se consideraba un infierno de castigo moral,
sino un mundo subterráneo físico y espiritual, el cual era gobernado por los señores del Xibalbá, como Huncam y Yucupcam, quienes representaban enfermedades y desgracias. Dentro de este lugar existían las casas de prueba, en las cuales cada difunto tenía que pasar por cada una de ellas, ya sea por la casa de la oscuridad, la casa del frío, la casa de los jaguares, la casa de los murciélagos y la casa de los cuchillos. En la cultura inca, los muertos nunca se iban del todo, seguían siendo parte de la comunidad. Y esto lo podemos notar ya que ellos ocupaban los malques, que son las momias. A diferencia de otras culturas, los incas momificaban a sus antepasados nobles. Estas momias eran tratadas como seres vivos, se les alimentaba, se les cambiaba de ropa y se les consultaba para decisiones importantes del imperio. Así como se les sacaba a una procesión a la plaza principal durante festividades importantes para ser consultadas en decisiones políticas. En esa cultura tienen la cosmovisión de los tres mundos. La primera es Hanan Pacha, el mundo de arriba, el cual es habitado por los dioses celestiales, como el sol y la luna. En el mundo de aquí es donde vivimos los seres humanos, animales y plantas. El Ukupacha es el mundo que se considera de abajo, o sea, la muerte y la fertilidad de la tierra. También tienen la dualidad, la cual mm, es donde la muerte no era lo opuesto a la vida, sino es el complemento. Los dos se complementan porque si no existe una, no existe la otra. Bueno, en las grandes religiones actuales podemos encontrar al hinduismo. El periodo védico. En este periodo encontramos a Yama, el cual fue un mortal que murió y se convirtió en el rey de los muertos. En esta etapa inicial se buscaba alcanzar el mundo de los antepasados mediante el sacrificio ritual. Tienen las Upanishads, los cuales son textos sagrados y filosóficos del hinduismo, en las cuales podemos encontrar el samsara, el ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento, el cual nos explica que todos los seres humanos somos un ciclo en donde nacemos, vivimos, nos reproducimos, morimos y volvemos a renacer. También está el karma, la ley de causa y efecto. Nuestras acciones determinan nuestra próxima vida. Si en esta vida obramos mal, nuestra próxima vida puede que no nos sea tan favorable. Pero si obramos bien, nuestra próxima vida puede que sea más favorable. En el Atman y Brahman, el descubrimiento de que el alma individual, que es el Atman, es esencia, igual a la realidad absoluta. La muerte es solo el cambio de un ropaje viejo por uno nuevo. El Bhagavad Gita. El dios Kisha enseña que el alma es inmortal e indestructible. Así como un hombre desecha sus vestidos gastados y se pone otros nuevos, así el alma desecha los cuerpos desgastados
y entra en otros nuevos. En las prácticas funerarias, el antiesti, en las cuales los cremaba. Es el rito final, el fuego, el cual purifica el cuerpo y libera al espíritu para que pueda continuar su tránsito. Ok, ahora les voy a comentar sobre la muerte en el budismo. El, el budismo está firmemente relacionado con el hinduismo, ya que comparte la misma idea de la reencarnación, pero en este se entiende como el renacimiento, no como el paso de un alma permanente. En el budismo se niega el yo fijo o el yo eterno. En este se cree que el humano está formado por elementos cambiantes, que la vida es una corriente de procesos o dharmas, como dicen en el budismo, que cambian constantemente. Hay almas, no hay alma que continúe, pero sí una continuidad de causas-efectos, como lo habíamos visto en el hinduismo, que es el karma. Es un nuevo ser que surge a partir de acciones del anterior. No es exactamente el mismo individuo, pero tampoco es totalmente distinto. No hay un Dios como tal salvador. El budismo no depende de un Dios para la salvación ni la liberación del nirvana. Se logra por uno mismo. No extiende el juicio divino del karma, sino actúa automáticamente. Ok, ahora en continuidad de después de la muerte. El estado de mental al morir influye en el renacimiento. En el budismo Hayamaya existen textos como el libro de Tibetano de los Muertos, que es para liar este proceso, en el cual se busca evitar ilusiones y efectos negativos del karma. Ok, después de esto tomaremos en cuenta lo que viene siendo China. En la antigua China, la muerte no era el fin de la relación familiar, sino el cambio de estado. Sus costumbres funerarias y el culto a los antepasados en la antigua China comenzaba con lo que es la piedad filial. Es creer que la muerte no rompe el vínculo familiar. Los muertos dependen de los vivos para su bienestar eterno y los vivos dependen de los muertos para recibir bendiciones y guía. El contrato es un contrato de cuidado entre generaciones. Imagina que la familia es una cadena infinita de favores y cuidados. La piedad filial dicta que este intercambio nunca debe detenerse. En la infancia, los padres cuidan, alimentan y guían a los hijos. En la vejez, los hijos devuelven el favor cuidando el cuerpo y la salud de sus padres ancianos. Tras la muerte, aquí es donde entra lo más importante del tema. El hijo debe seguir cuidando el espíritu de sus padres a través de rituales y ofrendas para que no sufran en el más allá. El culto a los antepasados contiene un luto prolongado. Tradicionalmente, al morir un padre, el hijo debía guardar luto por 3 años. Durante este tiempo se abandonan los lujos y placeres como señal de respeto profundo. Aquí vemos las tablillas ancestrales. Se colocaba una tablilla de madera con el nombre del difunto en un altar en casa. Se creía que el espíritu residía allí y el hijo debía alimentarlo con incienso y comida. Una de las peores faltas que podían haber era olvidar estos ritos o dejar de honrar la tablilla. Se consideraba una falta gravísima, ya que dejabas al ancestro convertido en un espíritu hambriento. Los rituales incluyen el uso de incienso, ofrendas de comida y la quema de dinero ceremonial o figuras de papel para que el difunto tenga bienestar en el más allá. Aquí tomamos el concepto del alma dual. El Hun, el alma espiritual o superior que asciende al cielo, y el Po, el alma terrenal o inferior que permanece en el cuerpo, con el cuerpo en la tumba y requiere ofrendas constantes para no convertirse en un espíritu vengativo, Gyu. Aquí vamos con Confucio. Adoptó una postura pragmática y humanista concentrada más en la conducta ética en este mundo que en los misterios del otro. Ante las preguntas sobre la muerte, Confucio respondía, si todavía no sabes cómo servir a los hombres, ¿cómo puedes servir a los espíritus? O si no conoces la muerte, ¿cómo vas a conocer, si no conoces la vida, ¿cómo vas a conocer la muerte? El rito, para el confucianismo, lo importante no es lo que sucede después de morir, sino cumplir con el ritual funerario correctamente. El luto, que tradicionalmente duraba 3 años para los padres, es una expresión de humanidad y orden social.
El cumplimiento con el deber. La muerte se ve como el descanso natural tras una vida dedicada al deber, la rectitud y la armonía. Ahora en el taoísmo. El taoísmo está basado en vivir en armonía con el Tao, el camino o principio universal. Promueve la simplicidad, la espontaneidad y el Wu Wei, acción a través de la iniciación o fluir con la naturaleza. El parte del ciclo natural. La vida y la muerte son como fluir de estaciones o la alternancia del día y la noche. Morir es simplemente volver a Tao, la fuente original de todo. La transformación. Uno de los filósofos y taoísta ilustró este al cantar y tocar el tambor tras la muerte de su esposa, explicando que ella simplemente había pasado de una forma de existencia a otra en la gran transformación de la naturaleza. Ujú. La inmortalidad. Este sería nuestro último tema. En ramas más esotéricas del taoísmo surgió la búsqueda de la inmortalidad física o espiritual a través de la alquimia interna, la meditación y el control del ki, la energía vital, buscando trascender las limitaciones del cuerpo mortal. Como final para China, en el pensamiento chino, la muerte no era una ausencia, sino el tejido de la cohesión social, que es el puente donde la piedad confuciana se abraza con la fluidez taoísta, una alianza eterna de interdependencia donde los vivos nutren la memoria y los ancestros custodian el presente. Así, honrar el pasado se convierte en el aspecto supremo de sostener la armonía del futuro. Ya, bien, eso es todo por nuestra parte. Antes de le sigues. Todavía tienes tiempo, ¿no? En la grabación. No sé cuánto fue. Como último punto, tomaremos la muerte en el Islam. Aquí la visión de la muerte está estrictamente dictada por el Corán, el cual se consideraba la revelación literal dada por el profeta Mahoma. A diferencia de la antigua Arabia preislámica, donde apenas había una idea vaga de supervivencia, el Islam trae un concepto poderoso y garantizado, la resurrección corporal. Para el Islam, la muerte no es un castigo definitivo por el pecado de Adán y Eva, sino el fin natural de una etapa para iniciar otra. El Corán usa una analogía preciosa de la vida cotidiana para convencer a los escépticos. ¿Has visto cómo la tierra árida y seca parece muerta, pero cuando Dios envía la lluvia se hincha, revive y florece? Pues así de fácil le resulta a Dios resucitar a los muertos. Para la resurrección no pasa de inmediato. Cuando mueres, entras en una especie de estado de espera en la tumba, una barrera inquebrantable llamada Barzaj. Imagina que es como estar en la sala de espera antes del examen final de tu vida. La tradición cuenta que en esta tumba serás visitado por dos ángeles, Munkir y Nakir, quienes serán un interrogatorio preliminar sobre tu fe y tus actos. Dependiendo de tus respuestas, tu tumba será un lugar de paz y descanso o un lugar de castigo anticipado. Al final de los tiempos sonará la trompeta. Ese es el día del juicio. El Corán lo describe con tintes apocalípticos aterradores. El sol se oscurece, las montañas se deshacen. Ese día la balanza medirá tus obras al milímetro. Si el resultado es favorable, te espera el jardín, un lugar de placeres absolutos, tanto físicos como espirituales. Si el resultado es en tu contra, el destino es la Gehenna o el infierno, un lugar de sufrimiento y fuego eterno. Y ojo, aquí no sirve que alguien más pague por tus pecados. Cada quien es 100% responsable de tus actos. Y precisamente porque el difunto tiene que rendir cuentas y despertar el día de la resurrección, las costumbres funerarias en el Islam son sobrias, respetuosas y muy rápidas. Cuando un musulmán muere, se recomienda que sea lavado y enterrado lo antes posible, idealmente en menos de 24 horas. El cadáver es lavado con cuidado, usando perfume sin alcohol por personas de su mismo sexo. No hay trajes lujosos ni ataúdes caros. El cuerpo se envuelve en un paño de lino blanco y sencillo, 3 piezas si es hombre, 5 si es mujer. Se le entierra directamente en la tierra, recostado sobre su lado derecho y con el rostro mirando hacia la Meca. En el Islam, los funerales deben evitar el llanto histérico o excesivo, no porque no duelan, sino porque se cree que eso altera el descanso del muerto en su tumba. Se busca la paz, la oración sobria y dejar al difunto listo para su interrogatorio. Para concluir nuestra exposición, me gustaría decir que lo que más nos llamó la atención de este libro fue que nos dimos cuenta de que sin importar la época o el lugar, a todos los seres humanos
nos mueve la misma curiosidad y el mismo miedo por saber qué hay después de la muerte. Me parece tan increíble cómo culturas tan diferentes, desde los mayas hasta la época actual, han creado mundos tan complejos de símbolos, rituales y dioses, solo para intentar darle un sentido a ese final. Muchas gracias por la atención. Nos despedimos Ale, Mica, Ren y su servidora, Regi. Bye. Bye. Ya, porque no habían dicho nuestro nombre. Y si no, luego el profesor.